bienvenido, buenas tardes, muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenidos estudiantes, tenemos aquí en la lista estudiantes actuales, estudiantes que han sido de la universidad egresados, y qué grato momento de compartir con una eminencia en lo que es el mercado de negocios internacionales, la logística, y aquí justo el doctor nos va a hablar y nos va a explicar cómo podemos lograr una gestión competitiva en importaciones y en exportaciones, ¿no? Tomando en cuenta que ahora estamos bajo una coyuntura realmente muy difícil para todos los países, esto es algo global, pero a pesar de ello tenemos que confiar en nuestras competencias, nuestras habilidades, los conocimientos y los grandes especialistas que tenemos, como es el doctor Oyarce. Muchas gracias, doctor, como siempre, por apoyarnos, compartir con usted su experiencia, la cátedra, que en verdad nosotros nos sentimos honrados de estar en estos momentos compartiendo con usted, aunque sea de manera virtual, aprovechando las circunstancias, ¿no? Que es una forma en la cual tenemos, de alguna manera se están abriendo puertas digitales, me parece, que nos está permitiendo conectarnos y que también a los estudiantes mostrarles que a pesar de esa coyuntura podemos seguir desarrollándonos bajo las competencias que nos exige el mercado y bajo la experiencia de grandes como usted, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a sus órdenes. Para mí es un inmenso honor poder dirigirme a la gran comunidad universitaria que representa el conglomerado de sedes de la Universidad César Vallejo. Yo estoy convencido de que en esta etapa de aislamiento social obligatorio están contribuyendo de manera eficiente y decidida en los proyectos educativos que con singular acierto vienen desarrollando a lo largo y ancho del Perú. Es para mí, modestamente, un honor contribuir con un granito de arena en ese objetivo tan importante que ustedes se han trazado. Ok, doctor, entonces, bueno, lo escuchamos en el momento en que nosotros ya ahorita somos 118 participantes en sala, un gran número. Wow. A medida de los minutos van a seguir incrementando. La sala de la primera fecha estuvo un número realmente asombroso porque superamos a eventos anteriores que también han sido muy buenos, muy competitivos, pero bueno, los chicos también están muy entusiasmados de escuchar. Entonces, gracias. Vamos a escuchar al doctor, luego que el doctor nos comente y comparta su experiencia. Pueden los participantes indicarnos cuáles son sus preguntas para que el doctor luego pueda atenderlas. Ok, doctor, entonces iniciamos, creo, nuestra segunda fecha. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un privilegio poder participar con ustedes en esta nueva etapa de transmisiones en vivo a través de la plataforma de la Universidad César Vallejo. Como fue anunciado el jueves pasado, que tuvimos nuestra primera presentación donde estuvimos haciendo un análisis sobre las gestiones logísticas y de comercio exterior que se han tenido que implementar con ocasión de la pandemia. Hoy vamos a hablar directamente de las importaciones y las exportaciones, por lo que voy a proyectarles en la pantalla mi presentación. Muy bien, hablemos entonces de la gestión competitiva de importaciones y exportaciones. Cada vez que hablamos de las importaciones y exportaciones, definitivamente la primera idea que se nos viene a la mente es ¿y cómo hacer para lograr que todo lo planificado con la suficiente anticipación, con meses de anticipación respecto a un proveedor confiable, un producto de gran demanda en el mercado que tiene un nicho importante de venta, cómo haber sintonizado la necesidad del mercado nacional en base a estudios, ¿no?, de inteligencia comercial, cómo todo aquello que está en el papel y que ha sido planificado estricta y rigurosamente podría fracasar por un error de trámite administrativo en alguna aduana del Perú, en algún almacén aduanero, en alguna oficina de una agencia de carga o de una agencia de aduana. Muy bien, hoy vamos a despejar algunas dudas. Empecemos primero hablando de las importaciones, ¿ok? Todos sabemos que la importación es un régimen aduanero que permite el ingreso a nuestro país de mercancías, cumpliendo un conjunto de formalidades, requisitos, trámites y documentos.
Estos requisitos, trámites y documentos que hay que cumplir en el régimen de importación están regulados no solamente en la Ley General de Aduanas y su reglamento, sino en una bastante cuantiosa legislación que proviene de diferentes sectores del gobierno. Es decir, hay normas tipo decretos supremos, reglamentos, leyes que emite el área de salud, el área de interior, producción, agricultura, y estas normas obligan a la administración aduanera a requerir la presentación de documentos, permisos, autorizaciones y licencias. De manera que cuando hablamos de formalidades aduaneras, nos estamos refiriendo no solamente al pago de los tributos, sino a la presentación oportuna de los documentos, permisos y autorizaciones que hagan posible el normal ingreso o el ingreso legal de la mercancía de nuestro país. Una mercancía extranjera recién adquiere la condición de mercancía nacionalizada cuando la autoridad aduanera le concede el levante. El levante aduanero es un acto administrativo, es una decisión de parte del funcionario de aduanas respecto a la autorización para retirar la mercancía de los almacenes aduaneros y poder colocarla en el mercado nacional para el deleite o uso del consumidor. Actualmente existen 3 modalidades de despacho aduanero muy conocidas: el despacho anticipado, el despacho diferido y el despacho urgente. ¿Qué significa esto? Que el importador pudiera iniciar sus gestiones aduaneras con su agente de aduana antes de que la carga llegue al Perú, antes de la llegada del medio de transporte. A eso le llamamos despacho anticipado. Lo tradicional es que generalmente el importador espera que la carga llegue al Perú y se deposite un depósito temporal o almacén aduanero para recién a partir de ahí hacer los trámites de gestión aduanera. Y para lo cual tiene un plazo muy corto, 15 días calendarios. En caso contrario, la mercancía caería en abandono legal. Y el despacho urgente se produce para cierto tipo de mercancías que por su propia naturaleza no pueden permanecer mucho tiempo en zona primaria aduanera, por lo que el trámite se puede hacer antes del arribo de la carga en un medio de transporte o dentro de los 7 días calendarios después de la descarga. De estas 3 modalidades de despacho, desde mi punto de vista, la más importante de todas es el despacho anticipado. El despacho anticipado permite 3 beneficios al importador. Primer beneficio, ahorrar costos logísticos. ¿Esto qué significa? Dicho en cristiano, ¿no es cierto? Que no va a pagar almacenaje, no va a pagar sobreestadías, no va a pagar costos logísticos de movilidad o movilización o desplazamiento de la carga desde el muelle o puerto hacia los almacenes aduaneros. No lo va a hacer. Por lo tanto, significa que en el despacho anticipado, el importador tiene la posibilidad de ahorrar costos. Segundo beneficio, tiempo. El tiempo es dinero. En consecuencia, si logra anticiparse en la gestión y trámites, va a poder rápidamente desaduanar la mercancía en un plazo no menor a 48 horas, o no mayor, perdón, a 48 horas. Y la tercera ventaja o beneficio es que le permite anticiparse al trámite, pero también prever cualquier contingencia. Hoy los que hacen despacho anticipado tienen incluso la posibilidad de pagar sus tributos hasta el último día hábil del mes siguiente a la fecha enumerada de la declaración. Estamos hablando de aquellos importadores que pueden presentar garantías previas antes de enumerar su declaración, de manera que logren de prorrogar o postergar el pago de sus tributos para después del levante. O sea, primero se dé el levante y después vendrán a pagar los tributos en el mes siguiente. Esto es muy importante porque finalmente la idea es generar competitividad y la competitividad tiene que ser entendida como aquella herramienta o aquel motor que haga posible el éxito en todos los despachos de importación. Pero ojo, el despacho anticipado ya es obligatorio en el régimen de importación para el consumo debido a la reciente modificación de la Ley General de Aduanas. Y a partir del 31 de diciembre del 2019, el despacho anticipado ya es obligatorio.
para los importadores. ¿Esto qué significa? Que si insisten en hacer despacho diferido, van a cometer una infracción aduanera sancionada con multa. Pero esta norma tiene excepciones, ¿ya? Hay casos de importaciones que no están obligados a hacer el despacho anticipado. Estamos hablando, por ejemplo, de las declaraciones simplificadas de importación, cuyo trámite es más expeditivo, no necesita agente de aduana, lo puede hacer directamente el dueño de la mercancía, siempre que el valor no supere los $2,000. En segundo lugar, las mercancías que ya fueron destinadas a la modalidad de despacho urgente. Al haberse elegido la modalidad de despacho urgente por el tipo de mercancía, ya no necesita hacer despacho anticipado. O una mercancía que ya estaba en el Perú en un depósito aduanero autorizado destinado a ese régimen, si lo decide nacionalizar hoy, ya no hace anticipado, tiene que hacer despacho diferido. También están exceptuados de la obligación de hacer despacho anticipado las mercancías por las cuales se solicita la aplicación de contingentes arancelarios. ¿Qué son los contingentes arancelarios? Los contingentes arancelarios se pactan en los tratados de libre comercio que el Perú firma con países hermanos, países amigos. A través de esos tratados de libre comercio se establecen cuotas de importación para liberarlo del pago de aranceles. Entonces, por ejemplo, si en un tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos hemos fijado que las importaciones de sémola que lleguen de Estados Unidos estarán liberados de aranceles siempre que al año no superen las 120 toneladas métricas, quiere decir entonces que hay una cuota, hay un tope. Ese es el contingente arancelario. Por lo tanto, tiene que hacer despacho diferido para someterlo al reconocimiento físico y verificar su peso, su volumen. Luego, las mercancías que provienen de una zona franca o zona especial de desarrollo, en la medida que una zona franca o zona especial de desarrollo es una parte del territorio del Perú que ha sido delimitado o separado por ley para gozar de beneficios tributarios. Pero si desde esa zona franca se decide el traslado de la mercancía hacia cualquier parte del Perú, se tiene que someter al régimen de importación para el consumo y ahí va a realizar el despacho diferido, no el anticipado porque ya está en el país. Del mismo modo, las mercancías de importación restringida, que son aquellas que requieren permisos, autorizaciones y licencias para ingresar al Perú, obligatoriamente debieran hacer despacho diferido. No aconsejo hacer despacho anticipado, porque a lo mejor esa mercancía, para tener el levante, requiere previamente el reconocimiento físico o la inspección por parte de la autoridad del sector competente, llámese salud, interior, agricultura. ¿Ya? Entonces, es muy importante tener en cuenta este aspecto. Finalmente, están exceptuados de hacer el despacho anticipado las mercancías que ingresen al Perú para apoyar, ¿no?, o participar en aquellos eventos internacionales declarados de interés nacional. Esta es una facilidad que otorga la administración aduanera y que se utilizó con singular acierto el año pasado, cuando el Perú fue sede de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Entonces, a través de esta norma, se permite que todas las delegaciones que ingresaron al Perú con sus bienes pudieran hacer un sistema de despacho diferido con un tratamiento aduanero especial, muy expeditivo, para permitirles rápidamente que se puedan ubicar en la vía olímpica y participar en el torneo. Finalmente, no están obligados a hacer despacho anticipado las mercancías calificadas como donaciones porque requieren la supervisión o verificación de parte de algunas entidades del Estado. Entonces, la modalidad de despacho anticipado solo es obligatorio en el régimen de importación para el consumo. En los demás regímenes aduaneros es potestativo, es voluntario. Si quiere el dueño de la carga, lo destina por anticipado, ¿ya? Salvo que, obviamente, algún reglamento no lo permita. Ahora, ¿cuál es la documentación básica en el régimen de importación para el consumo? Primordialmente, tener que es llenado por el agente de aduana por encargo del importador. Esa declaración aduanera de mercancías se sustenta, se respalda en 3 documentos fundamentales. El primero de ellos, evidentemente, es la factura comercial. La factura comercial es la prueba, ¿no?,
plena, fehaciente, de que existe una transacción comercial producto de un contrato de compra-venta internacional, y en esa factura se fijan o establecen los requisitos y condiciones de la transacción. Y ahí uno puede identificar, ¿no?, si tuvo algún tipo de descuento, si a lo mejor está pagando algún tipo de comisión, las unidades físicas de la mercancía, la descripción de la mercancía, el número de serie, ¿no?, los valores unitarios, los valores totales, ¿no?, y todos los aspectos vinculados a la transacción, como por ejemplo el Incoterm elegido, está en la factura comercial. Luego está el documento de transporte. Llamo documento de transporte a el conocimiento de embarque, o BL en el caso marítimo, la carta aporte en el caso del tránsito o transporte terrestre, y la guía aérea en caso venga por avión. Y en tercer lugar, el documento de seguro de transporte de mercancías. Algunas ocasiones, cuando el importador señala que no ha pactado un seguro y lo ha traído bajo su cuenta y riesgo, se aplica una tabla de promedio de seguros que está fijada en el arancel de aduanas en base a las partidas arancelarias, pero solo para fines tributarios, solo para construir el valor CIF sobre el cual se va a calcular el monto de los tributos. Entonces, esta es la documentación básica. A esta documentación le podemos añadir el certificado de origen, si es que el producto viene de un país con el cual tenemos un acuerdo comercial para que ingrese al Perú liberado de aranceles. Le podemos incluir, además del certificado de origen, el certificado de buenas prácticas de manufactura, para quienes traen, por ejemplo, equipos médicos, ¿ya? O también le podemos incluir el certificado fitosanitario, ¿no?, el registro DIGEMIT. Dependiendo del producto, se va a requerir documentos, así como también la declaración andina del valor. Ahora, yo siempre recomiendo, para ser competitivo en importaciones, si es que estás trayendo mercancía de gran peso, de gran volumen, y lo estás trayendo de un país que tiene antecedentes de errores en los embarques, mi consejo inicial es, antes de enumerar tu declaración, realice el reconocimiento previo. O sea, si vas a hacer despacho diferido, realice el reconocimiento previo. ¿Qué es el reconocimiento previo? El reconocimiento previo es voluntario. El importador, si desea, en coordinación con su agente de aduana, antes de iniciar los trámites de numeración de la declaración y presentación ante aduanas, pueden solicitar y comunicar a la aduana permiso para efecto de hacer una apertura del contenedor, verificar los bultos y sobre la base de lo que encontraron, recién con la seguridad de que la mercancía que están recibiendo ha llegado en la cantidad y la calidad pactada, pueden numerar la declaración sin ningún tipo de sorpresa o contratiempo. El reconocimiento previo te puede salvar, por ejemplo, si es que la mercancía viene incompleta. Te puede salvar si la mercancía viene en una calidad, número de serie o color o modelo distinto al que compraste. Porque en un reconocimiento previo, al detectar ese tipo de errores, podrías coordinar con el proveedor para ya no nacionalizarlo, sino numerar la declaración de reembarque y devolverlo al extranjero, ¿no?, para que puedan enviarte el producto conforme, correcto. Entonces, el reconocimiento previo, por lo general, se hace antes de la numeración de la declaración. Pero también debo mencionar que los que hacen despacho anticipado hoy tienen el beneficio de poder hacer también reconocimientos previos. Y ustedes dirán, pero ¿cómo, doctor? Si se supone que ya numeré mi declaración. Claro, ya numeraste tu declaración, a lo mejor ya hasta ya pagaste los tributos. Pero antes de que la mercancía salga de zona primaria aduanera, tú puedes solicitar un reconocimiento previo para verificar qué fue lo que realmente te enviaron. Si lo que tú has recibido no coincide con tus documentos, entonces solicitas a la aduana, porque ya numeraste declaración, ¿no es cierto? Solicitas a la aduana que lo direccione a Canal Rojo, si es que no ha sido elegido a Canal Rojo, para constatar el faltante, de modo que puedas luego gestionar la devolución de los tributos o someterlo al régimen de mercancías vigentes. La otra diligencia previa al despacho es el desdoblamiento de bultos. O sea, si en una mercancía arriban 2 o más bultos y estos a su vez van a ser sometidas a diferentes despachos, a diferentes regímenes o a despachos parciales, desdóblalos. ¿Qué significa desdoblar? Separa los bultos, ¿ya? Pero ojo, tienes que separar el bulto antes de su destinación aduanera, antes de numerar la declaración,
para efecto de lograr el desdoblamiento y permitir el despacho parcial o el despacho en regímenes aduaneros distintos, ¿no? Previos a aviso, obviamente, a la administración aduanera para evitar cualquier tipo de inconsistencia en la transmisión electrónica de datos. En importaciones, la premisa es que hoy vivimos en una economía de libre mercado y la importación de mercancías es libre, salvo algunas restricciones. Y dentro de las restricciones tenemos mercancías prohibidas y mercancías restringidas. Mercancía prohibida es aquella que de ninguna manera puede ingresar al Perú. Por ley está prohibido, por ejemplo, la importación de productos que contengan harina con bromato de potasio, ¿no? Está prohibido también el ingreso al Perú vía importación de cualquier licor extranjero que tenga el nombre de pisco, ¿no? O está prohibido el ingreso al Perú, ¿no?, de aquellas mercancías que se utilizan como estupefacientes, psicotrópicos, alucinógenos, ¿ya? Muy bien, pero en el tema de mercancías restringidas, nos estamos refiriendo a un conjunto de bienes que por normas sectoriales, o sea, normas de salud, interior, agricultura, producción, necesitan permisos y autorizaciones para ingresar. Por ejemplo, en el negocio de los celulares o telefonía móvil, los importadores saben que cuando van a traer al Perú sus equipos, primero tienen que solicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el permiso de internamiento temporal y el certificado de homologación para que ese celular pueda ingresar libremente a nuestro país. Y esa exigencia está en una norma del MTC. Del mismo modo, si por ejemplo traen al Perú medicinas o traen equipos médicos, requieren el permiso del Ministerio de Salud a través de DIGEMIT. O sea, siempre hay productos que por norma sectorial requieren algún tipo de autorización o permiso para ingresar a nuestro país. Y aquí les pongo dos ejemplos emblemáticos que son muy actuales, ¿no? Una gran pregunta que se hicieron al inicio de la pandemia es el termómetro infrarrojo, ¿no?, que se utiliza hoy en las grandes tiendas, comercio o negocios para medir la temperatura del cliente, del usuario, y de esa manera saber si está o no está, ¿no es cierto?, contagiado. Si ese termómetro infrarrojo debe o no requiere permiso de DIGEMIT. Al respecto, el Ministerio de Salud ha sacado un informe, un comunicado, indicando que este producto, llamado termómetro infrarrojo para cuerpo y superficies, diseñado para la medición de la temperatura superficie corporal y de la frente, tanto en niños como en adultos, sin ningún contacto con el cuerpo humano, está sujeto a otorgamiento de registro sanitario emitido por la Dirección de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios del Ministerio de Salud, porque corresponde a un dispositivo médico de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 29459. Con esto, ¿qué les puedo demostrar? Que los requisitos, permisos y autorizaciones que la Administración de Aduanas o la Administración Aduanera requiere en las importaciones para estos equipos no son porque la aduana determina si el equipo requiere o no requiere el permiso, sino el sector competente, en este caso salud. El Ministerio de Salud tiene una norma, una ley con la cual obliga a la aduana a cumplir con este requerimiento como requisito fundamental para autorizar su ingreso legal al país. Incluso, miren, hoy que estamos en la plena pandemia, es importante difundir algunos comunicados que ha sacado DIGEMIT. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMIT, del Ministerio de Salud, sacó un comunicado en abril indicando lo siguiente: las farmacias y boticas que en el marco del estado de emergencia nacional COVID-19 y las medidas urgentes destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional, quedan terminantemente prohibidas la venta de mascarillas quirúrgicas o respiradores N95, FFP2, FFP3 al público en general, por ser un bien de uso estrictamente hospitalario, medida que se dispone para el debido aseguramiento del suministro de bienes necesarios para la protección de la salud pública. Entonces, con este comunicado, lo que DIGEMIT indica es, ojo, quienes están trayendo importado las mascarillas quirúrgicas o respiradores con estos modelos y códigos
recuerden que tienen que destinarlo al sector salud, a la salud pública. No se pueden vender en farmacias ni boticas, ¿ok? Y se recuerda a la población que pueden utilizar mascarillas simples. ¿Ves? O sea, de esa manera, esta entidad va emitiendo normas permanentemente en el ámbito de su competencia para proteger la salud de la población, pero directamente tiene injerencia en los temas aduaneros. Por su parte, Digemid, dado que estamos hablando nosotros de que hoy todos los productos farmacéuticos y los productos médicos requieren permisos y autorizaciones, yo comparto con ustedes un comunicado publicado en mayo por Digemid, mediante el cual se establece que durante este periodo de la cuarentena, a partir del 1 de junio, existe un correo electrónico, ¿no? digemidvirtual@minsa.gov.pe para gestionar la autorización excepcional de productos farmacéuticos en situaciones de urgencia o emergencia declarada, y también para solicitar la autorización excepcional de importación de productos farmacéuticos para la prevención y tratamiento individual como paciente, ¿ok? Y se señala que en este tipo de solicitudes, vía correo electrónico, se debe señalar en el asunto qué tipo de autorización está solicitando, ¿no? Si es para la venta o es para uso particular. Y la institución, mediante un correo, le va a informar el número de expediente que le ha asignado su solicitud. La información adicional que adjunte debe remitirla también por correo electrónico escaneado, y el pronunciamiento a su solicitud también la respuesta de Digemid se va a hacer por correo electrónico. Estos correos conteniendo solicitud de autorización excepcional deben ser remitidos en horario de mesa de partes, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Y todo aquel correo remitido en hora posterior será considerado como presentado al día siguiente. Entonces, de esta manera, lo que Digemid plantea es la posibilidad de utilizar el medio virtual, el medio electrónico, para gestionar autorizaciones excepcionales y permisos para la importación de los productos farmacéuticos, ¿ya? Para atender el COVID-19. Entonces, este comunicado tiene injerencia en las importaciones, porque a renglón seguido podemos señalar que ningún producto farmacéutico para atender esta emergencia, ¿no?, declarada por el país puede ingresar al Perú desde el extranjero si no cuenta con la autorización excepcional emitida por Digemid. Entonces, pueden comprar, ¿no?, los medicamentos como la dexametasona, ¿no?, la ivermectricina, todos los productos que deseen, pero tienen que previamente solicitar la autorización excepcional que establece el Ministerio de Salud para efecto de contar con ese permiso y no perder tiempo en el desaduanaje de la carga o en la sobreestadía de las mercancías que están depositadas en los almacenes a la espera del levante. Así que mucho cuidado. Miren ustedes que ya existen comunicados que ustedes mismos lo pueden consultar a través del portal de Digemid. Yo lo que estoy haciendo solamente es transcribiendo y escaneando estos documentos para que sean de conocimiento público. Ahora bien, las importaciones permiten que las mercancías sean seleccionadas a 3 canales, ¿no? Reconocimiento físico, canal rojo; revisión documentaria, canal naranja; y canal verde, donde se aplica el principio de presunción de veracidad y buena fe, en cuyo caso no requiere ningún tipo de revisión documentaria ni reconocimiento físico. En consecuencia, con lo declarado por el agente de aduana en representación del importador, se calcula el monto de la deuda tributaria, se paga los impuestos y se concede el levante. ¿Cómo concluye el régimen de importación para el consumo? Con el levante, ¿ok? Que es el acto por el cual la aduana autoriza al importador o dueño de la mercancía a disponer de las mismas y distribuirlo lícitamente en el mercado nacional, ¿ya? Este régimen entonces concluye con el levante. Hay que tener en cuenta que el secreto del éxito parte desde el RUC. O sea, los importadores deben contar con su número de RUC activo, vigente. No debe estar en condición de no habido o no hallado, porque ahí va a perder la oportunidad de agilizar su despacho. Cuando el RUC no está activo o cuando está como no habido o no hallado, el sistema aduanero no le permite enumerar la declaración. Entonces, ojo con esto. Hay que tener mucho cuidado con el RUC, ¿ya? Y el RUC, además,
debe señalar que esta empresa o contribuyente se dedica a actividades de comercio exterior. Y si el RUC es como persona natural, mi consejo es que ese RUC debe tener la calidad de persona natural con negocio para que no sea observado en el momento que arribe la mercancía a nuestro país. Pasemos ahora a hablar en este segundo bloque de las exportaciones. No cabe ninguna duda que las exportaciones son uno de los 4 motores que hacen posible o van a hacer posible la reactivación económica del Perú. En base a las exportaciones, nosotros podemos ver el futuro con optimismo. Las exportaciones significan para el Perú no solamente la oportunidad de ampliar nuestra oferta exportable y ofrecer en el mercado internacional nuestros productos de muy buena calidad, sino también atraer divisas al Perú para oxigenar nuestra economía. El sector exportador es uno de los sectores clave para generar también puestos de empleo formal, ¿ya? Y generar un círculo virtuoso en el que el crecimiento económico y el mercado se nutre, ¿no?, con estos proyectos de exportación. La exportación es un régimen aduanero que ha recibido una serie de beneficios, facilidades, ¿no?, de parte del Estado peruano, con las modificaciones constantes en la ley de aduanas, el reglamento, ¿no? Dentro de esas modificaciones, por ejemplo, la más notoria es la que ahora nos permite eliminar la declaración 41, la declaración de regularización de exportaciones. En el pasado, en exportaciones había que enumerar 2 declaraciones, la DAN 40 y la DAN 41. La DAN 40, llamada Declaración Provisional de Exportación, que servía para el inicio del trámite, y la DAN 41, que servía para regularizar las declaraciones. Hoy solo hay una declaración nada más, una sola declaración, y la regularización lo puede hacer directamente el propio exportador, confirmando electrónicamente los datos de esa operación. Las exportaciones, a diferencia de las importaciones, no están afectos a pago de tributo alguno. O sea, no paga ningún tipo de tributo. Muy por el contrario, el exportador no paga tributos, pero sí recibe beneficios tributarios aduaneros, como por ejemplo el drawback, ¿no?, la restitución simplificada de hechos arancelarios o drawback, que hoy permite la devolución del 3% del valor FOB de exportación como un estímulo a los exportadores, siempre que cumplan ciertas condiciones, como por ejemplo haber incorporado en el producto que están exportando algún insumo importado que haya pagado aranceles. También se pide que acredite ser productor y exportador a la vez, que produzca un bien, que transforme un bien en el Perú. Y en tercer lugar, que cumpla con los requisitos de la formalización de la economía al momento de contratar para efecto de acceder a este beneficio. Entonces, miren ustedes que las exportaciones no pagan tributos, pero sí generan beneficios. ¿Qué tipo de documentos son exigibles en las exportaciones? Siempre encabezando los documentos está la Declaración Aduanera de Mercancías, la DAM. La Declaración Aduanera de Mercancías es un formato electrónico aprobado por la aduana, ¿okay?, y se utiliza para todos los regímenes aduaneros. Lo único que cambia es el código, ¿no? Código 10 para importaciones, código 40 para exportaciones. Las exportaciones se respaldan, ¿no?, en esta declaración. Y la declaración tiene como sustento la factura comercial, boleta de venta o declaración jurada, en el que se indique el valor definitivo del bien, o sea, sobre qué valor está realizándose este despacho de exportación, cuál es el monto real por el cual se vende la mercancía y se reciben las divisas en nuestro mercado, en nuestro país. En segundo lugar, el documento de transporte, ¿no?, que genera el embarque de la mercancía, llámese conocimiento de embarque, BL, ¿no?, guía aérea o carta aporte. El documento que acredite el mandato electrónico. Ojo, el mandato electrónico ya es obligatorio, tanto en importaciones como en exportaciones. El mandato electrónico es aquella facultad mediante la cual el importador o el exportador eligen al agente de aduana de su preferencia y lo contratan para que los represente y no necesitan endosar documentos. Basta con que lo gestionen a través del portal de la SUNAT con su RUC. Y también en exportaciones se le puede requerir otro tipo de documentos adicionales, ¿no?, que lo puede solicitar el sector competente si es una exportación restringida, o un certificado de origen,
El certificado de origen es una recomendación, es un factor de competitividad que los exportadores deben gestionar para que su producto en el mercado de destino sea aceptado, ¿no? Y pueda ingresar libre del pago de aranceles e impuestos. Hoy los certificados de origen se emiten digitalmente a través de la ventanilla única del comercio exterior. Entonces, el documento que tiene que gestionar aquí en el Perú para enviarlo al país de destino, en primer lugar está el certificado de origen. ¿Ya? El certificado de origen tiene un formulario, un formato básico, ¿no?, aprobado por los gobiernos. Nosotros hemos aprobado certificados de origen a nivel de la Comunidad Andina, a nivel de ALADI, ¿no?, la Asociación Latinoamericana de Integración, y con acuerdos comerciales bilaterales como la Unión Europea, China, hemos aprobado un formato de certificado de origen. El único país con el que no hemos aprobado un formato de certificado de origen es los Estados Unidos. Con Estados Unidos aplicamos el mecanismo de la autocertificación de origen, que no es más que la posibilidad de que el propio importador o exportador acrediten el origen de la mercancía. Luego tenemos la póliza de seguro, si es que el Incoter elegido obliga al vendedor a contratar un seguro de transporte a favor del comprador, y los certificados fito o zoosanitario emitidos por SENASA en caso sea un producto agrario. Respecto al certificado de origen, también debo mencionar que hace menos de 72 horas, MINCETUR ha aprobado el reglamento del exportador autorizado. Este reglamento del exportador autorizado lo que pretende finalmente es permitir que los propios exportadores puedan gestionar directamente sus certificados de origen, para lo cual deben cumplir ciertos requisitos, ¿no?, ciertas condiciones, pero finalmente este sistema de certificación de origen para los exportadores se está convirtiendo ya en un mecanismo aplaudido por el sector exportador, porque les permite reducir el tiempo en la gestión de los permisos y autorizaciones, y asimismo les otorga, ¿no?, confianza y buena fe en los negocios en el mercado de destino. La autocertificación va a empezar a implementarse ya en el Perú, ya tenemos un reglamento para ello. Este es un reglamento de exportador autorizado. MINCETUR es el ministerio encargado de otorgar esta certificación a los exportadores, y el exportador, para contar con esta autorización como exportador autorizado, debe presentar algunos requisitos, como por ejemplo la lista de los números de las declaraciones aduaneras de mercancías que acrediten su condición de exportador frecuente. En segundo lugar, un compromiso suscrito por el exportador donde ofrezca a satisfacción de la autoridad competente todas las garantías necesarias para verificar la condición originaria de las mercancías. En tercer lugar, una declaración jurada manifestando que cuenta con un sistema de archivo o base de datos electrónicos para las declaraciones de origen y los correspondientes documentos de soporte que demuestren el carácter originario de las mercancías exportadas, el cual puede ser constatado en la visita que se haga a las instalaciones del exportador. Luego, una carta del productor donde autoriza que MINCETUR visite sus instalaciones en caso que el exportador no sea el productor de la mercancía. También una declaración jurada manifestando que durante los 36 meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud no ha sido condenado penalmente por delitos en materia tributaria, aduanera o contra la fe pública. Esta certificación va a durar por 3 años, ¿no?, y con la posibilidad de renovarse la autorización, y en la ventanilla única del comercio exterior se va a establecer un procedimiento electrónico rápido para que los exportadores puedan obtener esta certificación como exportador autorizado, que es finalmente uno de los mecanismos, considero yo, más importantes para delegarle en el exportador la facultad de emitir su propio certificado de origen, sus propias declaraciones de origen, cumpliendo de esta manera con compromisos que el Perú ya ha suscrito con países como Costa Rica, Honduras, Japón y Panamá, así como los Estados Unidos, los Estados miembros de la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio.
sea, para esas naciones ya está permitido la autocertificación por parte del exportador. ¿Cómo se tramita el régimen de exportaciones? Inicialmente con la numeración de la declaración provisional. Luego se ingresa la mercancía a un depósito temporal. El depósito temporal verifica los documentos que sustentan la declaración de aduanas de esa mercancía, porque lo va a registrar como mercancía susceptible de exportar. Y una vez que el depósito temporal le confirme electrónicamente a la aduana que tiene en su poder la mercancía para exportar, el sistema aduanero procede a establecer el canal de control, ¿ok? El canal de control al cual se va a someter la mercancía. Hay dos canales de control, hoy lo vamos a comentar, ¿ya? Si el canal de control es rojo y se somete a reconocimiento físico, entonces se realiza la diligencia en el almacén, se verifica la calidad de la mercancía, la partida arancelaria, el peso, el volumen, y se autoriza el embarque, ¿ok? Con el levante está listo para embarcar. Se embarca la mercancía, sale la mercancía rumbo al extranjero en el medio de transporte y corre el plazo de 30 días para regularizar la declaración. Todas las mercancías, en principio, para iniciar el trámite de exportación, tienen que ser puestos a disposición de la aduana en un depósito temporal. Pero hay mercancías que están exceptuadas de ingresar a un depósito temporal. Por lo tanto, se pueden embarcar desde el propio local del exportador. ¿Qué mercancías son estas? Las maquinarias, ¿no?, de gran peso y volumen, las mercancías perecibles, la mercancía a granel, los animales vivos y las mercancías peligrosas. Esos son los 5 tipos de mercancías que por su propia naturaleza se pueden embarcar directamente desde el local del exportador, no siendo necesario colocarlo en un depósito temporal para la supervisión de aduanas. Si sale elegido a Canal Rojo, evidentemente la autoridad aduanera se va a desplazar hasta el local del exportador para hacer la diligencia del reconocimiento físico de estas mercancías. 2 son los canales de control en exportaciones. Este es otro cambio, miren, importantísimo a tomar en cuenta, ¿ya? Los canales de control en exportaciones son 2, o es rojo o es verde, no hay más. Y la asignación del canal de control se realiza a la declaración, ¿ok? A la declaración, no al número de serie de la mercancía, sino a toda la declaración. Entonces, si sale elegido a canal rojo, la mercancía está sometida a reconocimiento físico. Y si sale elegida a canal verde, se otorga el levante de la mercancía de manera automática y está listo para embarcar, ¿ah?, en cualquier nave. A propósito, ya que estamos en plena pandemia, es importante tomar en cuenta algunas disposiciones que el sector competente para combatir la pandemia, como es salud, ha estado emitiendo. Y yo les pongo uno, mire. Mediante el Decreto Supremo 013-2020, el gobierno dispuso que la salida del Perú bajo cualquier régimen aduanero, o sea, no solo exportación definitiva, ya podría ser también exportación temporal, la salida, ¿no?, del Perú de las mascarillas de protección y los guantes solo puede realizarse con autorización del Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud debe comunicar esa autorización de manera electrónica a la SUNAT en solo 5 días hábiles. Entonces, si queremos exportar mascarillas de protección, ¿no?, ya sea para cirugía, ¿no?, o para protección frente al COVID de cualquier ciudadano, ¿ya?, y los guantes también, solo puede realizarse con permiso del Ministerio de Salud. Y ese permiso hay que gestionarlo electrónicamente. Y una vez concedido el permiso no se le entrega al exportador, sino se transmite directamente a la aduana, a la SUNAT, electrónicamente, para que se autorice el embarque. Y este decreto supremo que ustedes están viendo en pantalla, les decía que este decreto supremo que ustedes están viendo en pantalla tiene un anexo. Y tal como lo pueden ver en el anexo, están las subpartidas nacionales, ¿no?, sobre las cuales al momento de exportar se requiere un permiso, ¿ya? Entonces, ya está. Esta es una primera noticia. Recordemos entonces los plazos, ¿ya? Los plazos en el régimen de exportación
son básicos, son fundamentales, porque un error en los plazos puede echar a perder toda la operación de exportación. En primer lugar, apenas numeran la declaración provisional de exportación, empieza a correr a partir del día siguiente de numerada esa declaración el plazo de 30 días calendarios para que se produzca el embarque. ¿Esto qué significa? Que yo numero mi declaración, ¿cierto? Hoy día, 18 de junio, y tengo hasta el 18 de julio como plazo máximo para embarcar la mercancía en un barco. Obviamente se va a hacer antes, ¿no? Porque se supone que cuando una mercancía ya está lista para su exportación, también yo ya coordiné con la línea naviera para más o menos calcular la fecha de arribo al Perú y entregarle la carga y embarcar, ¿ya? Pero el plazo máximo es de 30 días calendarios. ¿Qué pasa si no embarca en esos 30 días? El trámite vuelve a foja cero, se anula la declaración de exportación y tiene que empezar todo de nuevo, ¿ya? Luego, esa mercancía ha sido colocada en un depósito aduanero para que esté a disposición de la aduana en caso se haya elegido a reconocimiento físico. Este depósito aduanero solo tiene 2 horas contados a partir de la recepción de la mercancía o presentada la declaración para comunicarle a la aduana la conformidad de la recepción. Una vez comunicado a la aduana la conformidad de la recepción de la mercancía, se asigna el canal de control. Y producido el embarque, una vez producido el embarque de la mercancía, colocado a bordo de la nave, y esta nave ya salió a aguas internacionales rumbo a Europa, empieza a correr los 30 días calendarios, contados a partir del día siguiente del término de la descarga, para efecto de regularizar la declaración. ¿Qué significa regularizar la declaración? En exportaciones, el inicio del trámite se hace con documentos provisionales. Es decir, mucha de la información que el exportador tiene al inicio es información incompleta. Por ejemplo, no tiene la confirmación de la nave que va a llevar la carga al extranjero. No tiene el conocimiento de embarque, por ejemplo. O a lo mejor aún no tiene definido el precio de venta final del producto porque lo está negociando. No tiene aún la factura comercial. Entonces, hay información que lo presenta como declaración jurada en la declaración provisional y luego en la regularización ya tiene que complementar, o sea, ya tiene que entregarle información final. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la factura comercial, como ahora es electrónica, ya tiene que registrar el número de la factura y el valor FOB definitivo, final, así como el conocimiento de embarque. Un aspecto que es importante mencionar es la reciente publicación de una infografía publicada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿ok? Que indica una de las bondades del decreto legislativo 1492. El decreto legislativo 1492, que fue publicado el segundo domingo de mayo, ¿no?, obliga a que las líneas navieras y las agencias de aduana implementen mecanismos electrónicos para brindar la trazabilidad y el traslado físico de las mercancías entre los operadores logísticos. Y asimismo, también señala que se deben sincerar los precios, los procesos y los costos logísticos, llegando a convertirse 100% digitales. Y el ejemplo que colocan en esta semana me pareció muy interesante, por eso lo comparto con ustedes esta tarde, ¿no? La pregunta es muy sugestiva, ¿no? ¿Cómo llegan nuestras uvas al mundo? Uno de los productos de mayor demanda en este tiempo de pandemia, ¿no?, ha sido las uvas y el quión, ¿no? Las uvas peruanas crecen principalmente en Ica y en Piura, se envían a diversos países, ¿no? Gran parte se desplaza por mar, ahí vemos, por ejemplo, el envío a China, ¿no? Pero hay costos que debe pagar para que se inicie su camino y estos no siempre son claros. Por ejemplo, los vistos buenos, ¿no?, o el movimiento de los contenedores. Y entonces el exportador se enfrenta a costos logísticos no tan claros de parte de los almacenes, de parte de las navieras, y genera gastos por contenedores que debería evitarse hoy. Entonces, con este decreto legislativo, todos los servicios para el transporte se tienen que incluir en el contrato que yo firmo con la naviera. O sea, no me puede sorprender la naviera días después intentando cobrarme costos adicionales. Y para que esto sea transparente, se está pidiendo ahora que en su portal electrónico las líneas navieras,
las agencias de aduana, las agencias de carga, publiquen sus tarifas, que sus tarifas sean públicas para que el usuario sepa, con la previsión del caso, los costos logísticos. Y esto va a permitir una mayor transparencia en el transporte de los productos y va a permitir también que se respeten los contratos, ¿no?, de compra-venta internacional con todo el mundo. Y finalmente, el productor va a conocer cuál es el costo real para exportar más productos como la uva, el quión, los arándanos. El objetivo del decreto legislativo 1492 sigue siendo el mismo. Necesitamos entrar a procesos 100% digitales. Necesitamos ponerle más transparencia a los costos logísticos. Pero también necesitamos que se mantenga firme la alianza estratégica entre el sector privado y el sector público para lograr la reactivación económica que el Perú merece después de la pandemia. Y pongo algunos ejemplos claros, miren. Podemos ver con optimismo que al primer trimestre, perdón, de este año, ya somos el cuarto exportador del quión del mundo, miren. Nosotros estamos exportando quión. Hemos duplicado las exportaciones de quión, superando los 19 millones del año anterior. O sea, en este momento es un producto de gran demanda, se sigue exportando al mercado extranjero, evidentemente motivados también por las recomendaciones, ¿no?, de aquellos remedios naturales que están permitiendo enfrentar con éxito la pandemia. Otra noticia que quiero compartir con ustedes en exportaciones es el tema de la palta peruana. Nuestra palta ha llegado a un mercado grande en Corea del Sur y a través de ese mercado al sudeste asiático, ¿ok? La palta peruana está llegando a una cadena de supermercados muy importante en Corea del Sur, habiendo cumplido estrictamente con todos los requisitos fitosanitarios y de control de calidad de nuestro producto desde la siembra. Esta es la noticia más importante porque acuérdense ustedes que somos un país productor de palta y nuestra palta entró a Europa, ahora está entrando al sudeste asiático y en Estados Unidos ya es conocida también, al igual que la palta mexicana. Finalmente, quiero terminar explicándoles que las exportaciones de frutas y hortalizas frescas han mostrado un incremento del 10% durante los 4 primeros meses de este año. Y eso ha permitido darle un impulso positivo a las cifras exportadoras, ¿no?, en este sector. Y hay que resaltar que entre los productos con mayor demanda estuvieron la uva fresca, la palta, el mango y los cítricos, ¿ya?, con un desempeño destacado, las mandarinas, las naranjas, ¿ya?, y también los arándanos. Entonces, el agro no ha parado, sigue en constante crecimiento y soy un convencido que apenas se reactive la economía, uno de los sectores que rápidamente va a hacer que recuperemos nuestros indicadores económicos positivos va a ser el sector exportador. Ya tenemos nosotros, por un efecto en cadena, la necesidad de satisfacer las grandes potencias extranjeras que van a salir a comprar y abastecerse para volver nuevamente a la normalidad a la que estábamos acostumbrados. ¿Ok? Dicho esto, entonces, estoy dando por terminada mi presentación para esta tarde y quedo a su disposición para resolver las consultas que tengan a bien formularme a través del chat. Estaré leyéndolos y respondiendo a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su atención.